es a lo que se están enfrentando ahora, por ahora, nuestros amigos psiquiatras. Este, nuestro colega psiquiatra está enfrentando a eso, a que haya muchos efectos colaterales en todas las drogas que utilizamos. Y estos efectos colaterales que se usan es por la diversidad de receptores similares que utiliza cada uno de los neurotransmisores. Y las drogas, al bloquear o estimular alguno de esos receptores, entonces provocan esos efectos colaterales. Hoy vamos a hablar de un capítulo más que se llama antiparkinsonianos, ¿no? Entonces, hemos visto las drogas principales, nada más de las que... Si apagan los micrófonos, por favor. Hemos visto las drogas principales. Hemos visto las drogas principales que hemos ido manejando dentro del sistema nervioso central. Anticonvulsivantes, ansiolíticos, hipnóticos, anestésicos, ¿no? Antidepresivos, antipsicóticos. Todo este grupo de drogas trabaja sobre receptores. Señorita Musaja, por favor, apaga el micrófono, por favor. Entonces, todos estos grupos de drogas nos han permitido ver que trabajan sobre grupos neuronales específicos. Y les vuelvo a reiterar, en algunos lugares del cerebro, estos grupos neuronales son estimulantes, pero en otros grupos neuronales son inhibitorios. Y muchos de estos grupos van correlacionándose, ¿no? La misma neurona puede tener un equilibrio, como vamos a ver ahora, puede tener un equilibrio excitatorio y un equilibrio inhibitorio, ¿no? Entonces, pero ya básicamente hemos visto casi todos los neurotransmisores que habíamos conversado en la primera clase del sistema nervioso central. Bien, entonces, antiparkinsonianos. Entonces, vamos a ver que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que se diagnosticó en el año 17, justo por un neurólogo inglés, James Parkinson, ¿sí? Y tenía ellos pensaban que era una alteración del sistema motor, porque comenzaba a haber una dificultad en el deambular del paciente, arrastraba los pies, y el temblor de las manos, ¿no? Entonces, comenzaron con ese diagnóstico. Sin embargo, con el tiempo se ha visto que no, pues esto se debe a una degeneración, es una enfermedad con mucha carga genética y mucha alteración del sistema nervioso central. La sustancia negra, ¿no? En la base del cerebro, en los ganglios basales cerebrales, se encarga básicamente de lo que es justamente la excitación y la inhibición y de nuestras funciones cerebrales, como habíamos visto ayer, ¿no? Y tiene un juego en el cual existe un equilibrio entre nuestra dopamina, que se acuerdan que habíamos visto ayer, que era excitatoria en una zona e inhibía la función de la acetilcolina, ¿no? Entonces, en esta zona cerebral, la acetilcolina tiene sus receptores muscarínicos, ¿no? Receptores colinérgicos. Y también tiene receptores dopaminérgicos. Y en esta zona cerebral, la dopamina lo que hace es inhibir la función de la acetilcolina. Por supuesto, cada uno trabaja en sus receptores, ¿no? Pero ambos, como vimos nosotros, ayer los receptores DOPA2 podían comportarse en algunos lugares como agentes inhibitorios, abriendo canales de potasio, ¿no? Y haciendo salir potasio de la neurona, hiperpolarizando la neurona. Y la acetilcolina, como ustedes es bien conocido con sus receptores muscarínicos, abren los canales de sodio y producen despolarización neuronal. Entonces, en este equilibrio permanente, nuestras neuronas permanecen en forma adecuada. Recuerden que la acetilcolina tiene que ver mucho con la memoria, con el equilibrio, con el movimiento, ¿no? Y la dopamina tiene que ver con el estado de ánimo, sobre todo del paciente, ¿no? Entonces, en estos dos lugares trabajamos de esa manera. ¿Qué es lo que sucede con el Parkinson? En el Parkinson, lo principal que sucede es que va a haber una degeneración de nuestros receptores dopaminérgicos.
Y entonces lo que nosotros hacemos es que disminuya la acción de la dopamina aquí en estos lugares. ¿A qué nos lleva? A que el paciente, su estado de ánimo se altere. Entonces comenzamos a entrar un paciente depresivo, paciente que no se adapta al medio, y por el otro lado, la acetilcolina comienza a excitar, ¿no? Porque no tiene el freno de la dopamina, ¿no? No tiene su freno. Entonces la acetilcolina comienza a excitar y al excitar esta zona, lo que sucede es que vienen los movimientos, la alteración en la marcha, los movimientos, los temblores. Entonces, propiamente no es una, no es no es una degeneración, no es una alteración del sistema motor, sino lo que sucede es una degeneración de los receptores de dopamina, ¿sí? Ahora, esto tiene carga genética, pero también lo vemos mucho en pacientes que hayan tenido muchos problemas de contusiones cerebrales, es increíble. Tenemos boxeadores, tenemos futbolistas de rugby, de fútbol americano, ¿no? Que tienen Parkinson en su vejez, ¿no? Y entonces esto se está viendo que de repente también tiene una parte de una patología adquirida, ¿no? Adquirida esto. Entonces, la enfermedad de Parkinson es un balance entre dopamina y acetilcolina. Como habíamos visto ayer, también la dopamina actuaba como un inhibidor de la acetilcolina, es decir, disminuía la acción de la acetilcolina en la sustancia negra, ¿no es cierto? Entonces, y esto nos permitía un equilibrio. Pero al degenerarse los receptores de dopamina, entonces la dopamina no produce esta disminución, este equilibrio. Entonces la acetilcolina actúa libremente y puede ocasionar todos estos temblores, la marcha lenta, la marcha ¿no? Inadecuada. Y en la parte de la dopamina que no actúa adecuadamente, viene todo lo que es la parte de la depresión, la parte del aislamiento social y todo eso. Entonces ustedes tienen un constante equilibrio entre dopamina y noradrenalina. Entonces, creo que ya está el diagnóstico hecho de Parkinson, ¿no? Ojo que Parkinson no es Alzheimer, ¿no, jóvenes? Eso quiero que lo tengan bien claro, ¿ah? Eso no es Alzheimer. Entonces, la dopamina, ustedes saben que viene de la tirosina, ¿no? La tirosina se vuelve levodopa, ¿no? Porque se descarboxiliza, y la dopamina se forma dopamina y la dopamina es liberada y actúa sobre sus receptores. ¿Quiénes inhiben la dopamina? Y otra vez nos vamos a la clase de ayer, que espero que le hagan una repasadita siquiera. Vienen los inhibidores de la formación de dopamina, la monoamino oxidasa. ¿Se acuerdan de la enzima esta que inhibía, que metabolizaba la noradrenalina, la adrenalina, y también metaboliza la dopamina? Entonces, la monoamino oxidasa digamos, metaboliza todas las aminas que tenemos. ¿Y cuál es la función de las aminas en nuestro sistema nervioso central? Es darnos el estímulo, la excitación para que nuestro cerebro funcione de forma adecuada, ¿no? Para que nosotros tengamos un estado de ánimo adecuado, tengamos un comportamiento adecuado. Esa es la formación de nuestra dopamina, de nuestra noradrenalina, ¿sí? Ayer vimos eso, entonces en psicosis, ¿no es cierto? En psicosis, la dopamina había en exceso, entonces comenzamos a hacer delusiones, todo, y lo que tenemos que tratar es de bloquear su acción de la dopamina. Aquí no, aquí la dopamina es digamos, disminuye, pero no disminuye su cantidad de dopamina. Lo que se altera son los receptores dopa 2 de dopamina, ¿no? Entonces, en ese momento, entonces, tenemos que ver qué es lo que ha pasado con estos receptores. Y esta es una enfermedad degenerativa. O sea, por ahora le damos 1000 tratamientos, pero lamentablemente es una enfermedad degenerativa. O sea, va a ir degenerando más sus receptores hasta que ya no haya receptores de dopamina, ¿no? Acá también podemos apreciar en la figurita que vemos la catecolometiltransferasa, la COM, que también es una enzima que metaboliza a las aminas vasoactivas, ¿no es cierto? Adrenalina, noradrenalina y dopamina, ¿ya? Entonces, más o menos para que ustedes vean la figura, cómo se forma la dopamina, cómo se metaboliza, ¿no? Y que actúa sobre sus receptores. Entonces, cuando llegamos tenemos dos tipos de receptores, pues los receptores de dopa 1 y los receptores dopa 2, básicamente son receptores, ¿no es cierto? ¿Y por qué abajo les pongo hasta el dopa 5? Porque ya se han identificado 5 tipos de receptores. Nosotros vamos a trabajar con dos para no alterarles mucho
su trabajo, su conocimiento, ¿sí? Pero quiero que ustedes sepan que existen múltiples heterotipos de receptores de dopamina, igual que receptores muscarínicos, igual que receptores alfa, igual que receptores beta, ¿no? Entonces, la biología molecular, la medicina molecular ha avanzado mucho en esto y por eso podemos hacer vacunas, podemos hacer drogas más específicas ahora, que esperemos que en los siguientes años sea así, ¿no? Por ahora, entonces, con nuestro escaso conocimiento que tenemos, miren todo lo que nos falta conocer, los receptores de dopamina 1, ¿no? Aumentan el AMP cíclico, entonces producen una vasoconstricción. Entonces, ¿dónde hay más receptores de dopamina 1? A nivel periférico, ¿no? A nivel de vasos periféricos capilares. Dopa 2, más ahí en el cerebro, más. Entonces, disminuyen el AMP cíclico, aumentan las corrientes de potasio, disminuyen la corriente de calcio. ¿Qué es lo que produce? Hiperpolarización. ¿Por qué? Porque sale el potasio de la neurona, jóvenes. Sale el potasio de la neurona. Creo que eso ya está entendido desde fisiología. Ya no creo que vaya a haber más dudas en eso. ¿Ah? Ustedes han pasado con excelentes notas de fisiología. Yo jamás he visto notas como las suyas en neurofisiología. Entonces, para mí eso sí una tranquilidad porque con esto vamos a avanzar, avanzamos con más tranquilidad esto de fármacos del sistema nervioso central. Entonces, bajo ese conocimiento tenemos los dos receptores, dopamina 1 y dopamina 2, ¿no es cierto? Entonces, dopamina 2 abajo, en el cuadrito, podemos ver que está en el cuerpo estriado, en la sustancia negra, en la hipófisis, dopa 3 en el núcleo accumbens, en la sustancia negra, ¿no? Dopa 4 en la corteza prefrontal, hipotálamo, amígdalas, todo en el sistema nervioso central, igual el DOPA 5, ¿no? Y el DOPA 1, igual, también tenemos en el sistema nervioso central todo. Entonces, según el tipo de receptor, tenemos lugares donde la dopamina, como por ejemplo ayer, era la excitatoria, ¿no? En la corteza frontal. Pero tenemos lugares donde la dopamina es inhibitoria, como en la sustancia negra, ¿no? Y no depende de la dopamina en sí, sino depende del tipo de receptor que tiene la dopamina en esa zona, ¿sí? Los sitios activos que tiene y su forma de comportamiento. Entonces hay receptores que son inhibitorios, que hacen que la dopamina actúe como inhibitorio, y receptores que hacen que la dopamina actúe como excitatorio. Creo que ayer ya hemos visto la parte excitatoria, hoy día estamos viendo la parte inhibitoria. En los ganglios basales, ¿no? La sustancia negra, ¿no? Vemos que la sustancia negra disminuye en los pacientes con Parkinson. Estos son figuras hechas en base a cadáveres que se han encontrado de pacientes con Parkinson a los cuales se les ha hecho autopsia y se ve que disminuye la sustancia negra, disminuye totalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos pacientes? Como no tenemos dopamina y la acetilcolina se comporta como un excitatorio total, desequilibra nuestro sistema nervioso central. Y entonces vamos a tener bradicinesia, movimientos lentos, porque no tenemos dopamina. Pero tenemos temblor, tenemos distonía, caminar lento, etc., todo debido al exceso de acetilcolina que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con los fármacos? ¿Qué fármacos tendríamos que utilizar como fármacos antiparkinsonianos? ¿Qué intentamos? Les reitero, esto es una enfermedad degenerativa, entonces lo que intentamos es darle más, uh, más dopamina, ¿sí? Más dopamina le queremos dar al paciente. Y entonces tenemos un medicamento, levodopa. ¿Cuál es el efecto de la levodopa? En teoría se tiene que combatir en dopamina y la dopamina tiene que ir, al cerebro y actuar sobre los pocos receptores que tenemos todavía funcionantes en la enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es el problema de la dopamina? Que la levodopa se vuelve, pues, hay una descarboxilasa a nivel plasmático. Entonces tú le das la dopamina por vía oral, por ejemplo, la levodopa, y entonces rápidamente es metabolizada por una descarboxilasa o por la catecolometiltransferasa, ¿no? Y entonces no se puede convertir ni en metabolito de dopamina ni en dopamina. Rápidamente es metabolizada. Ese es el peor problema que tenemos. Una pequeñísima parte pasa al sistema nervioso central. Seguro han visto con el doctor Vargas en sistema nervioso autónomo, cuando le damos dopamina a un paciente con otros fines, por ejemplo, un paciente que esté en shock, necesitamos darle dopamina, ¿sí? Entonces, como necesitamos darle dopamina a este paciente en shock,
Le damos la dopamina, pero se la tenemos que dar en bomba de infusión. ¿Por qué? Porque la dopamina entra en nuestro organismo un minuto y se metaboliza, un minuto y se metaboliza por la descarboxilasa y por la catecolometiltransferasa. Entonces, se metaboliza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle en infusión continua. La levodopa, no podemos darle eso al paciente, porque esta dopamina pura que le damos nosotros va a llegar solamente a los vasos sanguíneos, no llega a pasar al sistema nervioso central. Lo que queremos es que pase el sistema nervioso central. Y entonces, para que pase, tenemos que evitar saltar esta descarboxilasa y esta catecolometiltransferasa. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que la levodopa, que nosotros le damos a ingerir al paciente, pueda llegar al sistema nervioso central y convertirse en dopamina o en su metabolito activo? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, la función. La levodopa ingresa al estómago, se da por vía oral, ¿sí? Al paciente. Los procinéticos aceleran, ¿no? Y retardan su, su absorción, los anticolinérgicos, las comidas abundantes, la constipación, etc. Llega al intestino delgado la levodopa, llega al sistema portal, al hígado, llega a la circulación y de ahí va al cerebro. Pero como les digo, este sería su camino normal de la levodopa, ¿no es cierto? Sin embargo, en el camino y en el sistema portal aparece la descarboxilasa y la catecolometiltransferasa y la metabolizan. Y entonces se queda en esas zonas. Entonces, nuevamente acá tenemos, eso es lo que sucede, ¿no? La catecolometiltransferasa y la descarboxilasa lo metabolizan, entonces no llega al sistema nervioso central. Lo ideal es que llegue al sistema nervioso central, la levodopa, y se vuelva dopamina, ¿no? Entonces ahí no está llegando, ¿no? Llega poquito metabolito por la catecolometiltransferasa y no llega nada de dopamina, no se convierte porque la levodopa es descarboxilada a nivel plasmático y no se llega a convertir en dopamina. ¿Qué hacemos? Nuevamente lo mismo, ¿no es cierto? Llega la dopamina, ¿sí? Llega la dopamina, la dopamina llega y actúa sobre sus receptores, ¿no es cierto? Receptores dopaminérgicos, ¿sí? Actúa sobre sus receptores dopaminérgicos, dopa 1, dopa 2, ¿no? Produciendo la excitación, produciendo el equilibrio, actuar como inhibidor. Dopa 1 excita el sistema nervioso central, dopa 2 actúa como inhibidor de la acetilcolina, ¿no? Y los receptores dopaminérgicos en general, hasta dopa 5, tienen sus funciones en el sistema nervioso central. La misma dopamina es recaptada, ¿sí? A la célula presináptica y vuelve a su acción. Pero vuelvo a repetir, la levodopa que se da por vía oral, ¿sí? Se descarboxila en el hígado, ¿sí? No se une a proteínas plasmáticas y su eliminación es demasiado rápida por la descarboxilasa. Entonces, ¿cómo hacemos para que llegue al cerebro? Se le da un inhibidor de la dopa descarboxilasa, la carbidopa. ¿Ya? Entonces, no hay forma de utilizar estos antiparkinsonianos si no se separan la levodopa con la carbidopa. ¿Sí? La carbidopa es un inhibidor de periférico de la dopa de carboxilasa, lo que hace que la levodopa no sea metabolizada rápidamente y le dé la oportunidad de llegar al sistema nervioso central, y en el sistema nervioso central se convierte en dopamina, y esto hace que pueda hacer su efecto a nivel del sistema nervioso central. Medio complejo, ¿no es cierto?, para que llegue. Bien, por ejemplo, esto es lo que sucede normalmente con la levodopa, ¿no es cierto? No llega al sistema nervioso central porque es metabolizado, ¿no? El levodopa en rojo es en la sangre, se descarboxila, ¿no? Y se convierte en dopamina, no pasa el sistema nervioso central. Llega poquísima dopamina al sistema nervioso. Pero cuando nosotros le damos la dopa descarboxilasa, la carbidopa, inhibimos la descarboxilasa. Y entonces la mayoría de levodopa pasa a la barrera hematoencefálica, llega al cerebro y se convierte en dopamina. Entonces, eso nos permite mejorar las cosas, ¿ya? Entonces, los antiparkinsonianos, pues, precursores de la dopamina son la dopamina, la levodopa, como les digo, que se convierte en dopamina. Pero hay que darle levodopa. Hay que darle con carbidopa, perdón, para que la levodopa pueda convertirse en dopamina en el sistema nervioso central. Hasta ahí aparentemente sencillo, ¿no es cierto?, el trabajo. Pero recuerden que no solamente es dopamina, que también tenemos problemas con los receptores
de muscarínicos, con la catecolamina. Y entonces ahí, por ejemplo, vienen los anticolinérgicos, que tenemos que bloquearlos porque la acetilcolina actúa sobre sus receptores muscarínicos y produce este problema. Entonces, estos anticolinérgicos son el viperideno y la prociclidina, ¿no? Estos ambos actúan sobre los receptores de acetilcolina, anticolinérgicos. Acá hay un error de tipeo que no es antagonista, es agonista de la dopamina, y agonista de la dopamina, no antagonista, ojo, estoy repitiendo, es agonista de la dopamina. Y ahí tenemos la bromocriptina, el ropirenole y la lisuride. Básicamente usamos en el Perú la bromocriptina. ¿Ya? Entonces, es un agonista de la dopamina. ¿Qué quiere decir agonista? Que va a actuar sobre los receptores de dopamina. Entonces, tenemos, ¿quiénes actúan sobre los receptores de dopamina? Dos, la levodopa, que se va a convertir en dopa, siempre acompañado de su carbidopa, y actúa sobre sus receptores. Los agonistas de la dopamina, que actúan sobre sus receptores de dopamina, básicamente la bromocriptina. Y los estimulantes de la liberación de dopamina, ¿no? Que son la amantadina, ¿no? La amantadina es un antiviral que se usa incluso para la gripe, ¿no? Actualmente, pero también estimula la liberación de dopamina. Y tenemos anticolinérgicos que actúan sobre los receptores de acetilcolina, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros más o menos un esquema, la levodopa, que hay que darle, carbidopa para evitar la dopa descarboxilasa. Pero también la catecolometiltransferasa puede ser metabolizada, ¿no es cierto? Puede ser metabolizada la catecolometiltransferasa, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, la catecolometiltransferasa puede ser metabolizada para convertirlo en un metabolito activo de dopamina. Lo podemos inhibidores de la COM, de la catecolometiltransferasa, los inhibidores periféricos, son el tolcapone y el entocapone. Estos medicamentos inhiben a esta enzima y se convierten en el metabolito. ¿Cuál es el problema? Que cuando tenemos dopamina a nivel periférico también nos puede subir la presión, ¿no es cierto? Entonces la idea más que darle aquí es darle para que actúen en esta zona. Entonces la levodopa, por estos dos medicamentos podemos hacer que la levodopa llegue y se convierta en dopamina en el sistema nervioso central. Acá en el sistema nervioso central igual tenemos inhibidores de la catecolometiltransferasa, el tolcapone, ¿no? Que ya lo habíamos visto acá mismo. Y tenemos inhibidores de la MAO, ¿se acuerdan de la monoaminoxidasa? Que es el que metabolizaba la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina, es la selegilina, ¿no? Que le hemos visto también ayer en antidepresiva. Tenemos algunos medicamentos como la mantadina que aumentan la liberación de dopamina, aumentan la liberación de pulsos de dopamina, ¿no? Y entonces tenemos algunos agonistas en los receptores de dopamina, como la bromocriptina, ¿no? Entonces, sí, y entonces tenemos también, aquí nos falta agregar, estos son básicamente la forma en que actúa cada uno de nuestros, la farmacodinámica de nuestros medicamentos antiparkinsonianos. También tenemos aquí, tendríamos que agregar los anticolinérgicos, como el viperideno, ¿no? Que bloquean los receptores de acetilcolina, los muscarínicos, para evitar que exciten más acá y acá permitir de que la dopamina inhiba también la acción de los anticolinérgicos, de la acetilcolina, ¿no? Entonces, tratar de conseguir un equilibrio de esa manera con nuestro paciente. Sí, entonces los agonistas, ¿no? Tenemos los que actúan sobre los receptores de dopamina, tenemos principalmente la pergolina, la apomorfina, la bromocriptina, el lisuride, son de tipo ergólico, y los no ergólicos, ¿no? Sobre todo el ropinirole, que es el que tenemos en el Perú. Son agonistas, es decir, actúan sobre los receptores de dopamina, acá están, agonistas, actúan sobre los receptores de dopamina, ¿no? ¿Qué otros? Entonces, estos agonistas o los receptores de dopamina, la bromocriptina y el pergolide, que son los que más utilizamos, como les digo, aquí en el Perú, ¿sí? Actúan sobre los dopa-2, son dopaminérgicos, ¿no? Actúan a nivel central, digamos.
Pero también la bromocriptina, por ejemplo, produce un efecto colateral muy molesto, que es la galactorrea y la ginecomastia en los pacientes que lo toman por mucho tiempo, ¿ya? Entonces, la bromocriptina, un agonista del receptor de dopamina, actúa sobre los receptores dopa 2 y actúa sobre los receptores de dopamina, ¿sí? Activándolos. Tiene una semilla de 4 a 6 horas por vía oral, ¿sí? Y sus efectos colaterales, sobre todo, son gastrointestinales, cardiovasculares, porque la bromocriptina actúa sobre los receptores dopa 2 y algunos sobre los receptores dopa 1, ¿no? Puede presentar cuadros psicóticos debido a que ayer habíamos visto la dopamina, que la serotonina, lo que hacía era excitar la liberación de dopamina. Entonces, básicamente actúa por dos modelos directos, ¿no es cierto? Libera más dopamina por los receptores de serotonina y actúa sobre los receptores directos de dopamina, ¿no? De todos modos, aquí, cuando tú das bromocriptina, necesitas darle también dosis bajas de levodopa, porque no puedes darle más dopamina, porque lo llevarías a un paciente antiparkinsoniano, lo llevarías a un estado psicótico, ¿no es cierto?, por darle tanta dopamina. La mantadina, en cambio, es un medicamento antiviral, como les dije, que se usa para los resfríos, pero se ha visto que también puede producir liberación de dopamina, ¿no? Liberación de dopamina. Es menos potente que la levodopa, su efecto dura solo pocas semanas porque va en relación a la cantidad de dopamina que nosotros tengamos en el organismo, ¿no? O sea, también se puede agotar la dopamina, entonces su efecto por eso dura pocas semanas. En cambio, la levodopa es diferente, es como darle una dopamina externa. En cambio, la mantadina es liberar la misma dopamina que nosotros producimos. ¿Ya? Entonces, igual que la levodopa, que cualquier medicamento que tú le des con dopamina al paciente, como hemos visto ayer en psicosis, le produce inquietud, depresión, puede llevarlo a la depresión cuando hay un exceso por el feedback, vamos a explicarles, por el feedback de la serotonina, ¿no? La serotonina, al tener demasiada dopamina, también comienza a producirse menos, y entonces puede llevar al otro extremo, a la depresión. Bueno, puede ir irritabilidad, insomnio, todos son efectos de la dopamina. Cuando tú liberas más dopamina externa, o como la mantadina, que libera tu dopamina normal que tú produces, pero libera mayor cantidad, el paciente lógicamente va a entrar en mayor excitación, ¿no? Mayor excitación, alteración del sueño y todo eso, ¿sí? Entonces queremos curarlo al paciente de su problema del Parkinson, pero también lo podemos llevar a ese estado de excitación, ¿sí? No se da pues en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, porque puede subir la presión, ¿no? Altera el paciente. La selegilina, como les decía, es un inhibidor de la monoaminoxidasa que se encarga de metabolizar la dopamina, ¿no? Entonces, si tú le das la selegilina, entonces inhibes a la monoaminoxidasa, no se metaboliza la dopamina y entonces la dopamina continúa actuando, ¿sí? Continúa actuando sobre sus receptores, sobre los pocos receptores que le quedan bien. ¿Cuál es el problema de la selegilina? Que al haber tanta dopamina también puede producir presiones altas, ¿no? Y tiene un leve efecto antidepresivo porque también al haber más dopamina, entonces también mejora la depresión. La tolcapone es una droga inhibidor de la catecolometiltransferasa que tiene efecto periférico y tiene efecto central, como hemos visto. Entonces, esto evita la metabolización de la dopa a la fenilalanina. La fenilalanina es un metabolito que también es activo, ¿no? Entonces, para evitar este metabolismo de la levodopa, porque este metabolito activo es menos potente que la dopamina, entonces le damos esta tolcapone, evitamos que se metabolice el levodopa a nivel periférico y actúa también a nivel central, evitando que se metabolice también la levodopa. Entonces, si ustedes recuerdan bien cómo las aminas se forman, quiénes la metabolizan a las aminas, ya no hay problema. Las aminas son metabolizadas por la COM, catecolmetildesinferancia, y por la monoaminoxidasa. ¿Quiénes inhiben a esas enzimas para que no metabolicen rápido? La selegilina y la tolcapona, ¿ya? Entonces, y su función de ellas entonces es
producir que haya, garantizar que haya más dopamina que trabajen sobre los pocos receptores que quedan vivos, digamos por decirlo así, en la sustancia negra, los pocos receptores dopados que quedan en la sustancia negra en el Parkinson. Esto es lo que pasa entonces, un poco borroso esto, ¿no? Lo que pasa, la dopamina excita y la acetilcolina trabaja juntos. Perdón, acá la dopamina inhibe la acción de la acetilcolina, ¿no? Entonces tenemos receptores de dopamina. Cuando tenemos defecto de dopamina, ¿quién actúa principalmente? La acetilcolina, ¿no? La acetilcolina, y la acetilcolina es un excitatorio. En esta zona la dopamina actúa sobre sus receptores dopa 2 que sacan el potasio, que hiperpolarizan la neurona, ya lo hemos explicado bastante. Y en todo caso, cuando falla esta dopamina, entonces viene el efecto de la acetilcolina, y la acetilcolina actúa sobre la sinapsis, ¿no es cierto? Y comienza a producir mayor efecto. ¿Qué otros fármacos tenemos? Los anticolinérgicos, porque actúan sobre los receptores muscarínicos, justamente, ¿no es cierto? La benzatropina y el triexifenidel. La benzatropina, sobre todo, actúa a nivel central sobre los receptores colinérgicos muscarínicos en el núcleo estriado, en la estancia negra, en los ganglios basales, y evita el efecto que tendría la acetilcolina, el efecto nocivo en ese lugar. Entonces, tenemos que darle dopamina para que actúe sobre sus pocos receptores D2 que quedan ahí, y tenemos que darle un anticolinérgico para evitar de que la acetilcolina actúe con mayor energía, ¿no? En ese lugar, ¿no? ¿Cuál es el problema de los anticolinérgicos? Que no solo actúan a nivel central, sino también actúan a nivel periférico. Entonces, cuando tú bloqueas los receptores muscarínicos, vas a tener boca seca, visión borrosa, porque es midriasis, etc. Entonces, este es básicamente entonces el sistema de acción de los antiparkinsonianos, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer en los antiparkinsonianos es que llegue más dopamina a los pocos receptores que tenemos vivos, ¿no? Entonces, y para eso tenemos que darle levodopa, porque se va a convertir en dopamina, pero la levodopa no va a llegar a pasar la barrera hematoencefálica porque se metaboliza rápido, entonces tenemos que darle una droga que evite, drogas que eviten que se metabolice y que llegue al sistema nervioso central. ¿Quiénes le damos? La carbidopa, que evita la dopa descarboxilasa, y la tolcapona, que evita la catecolometiltransferasa. Entonces, si le damos con esas drogas, entonces pasa la levodopa, pasa la barrera hematoencefálica, y al pasar la barrera hematoencefálica, entonces llega y actúa sobre sus receptores dopados. Pero a nivel central también podemos evitar que se metabolice. ¿Cómo evitamos que se metabolice? Con la monoaminoxidasa, ¿no? La selegilina, que evita el metabolismo de la monoaminoxidasa, el mismo tolcapone, que vuelve a metabolizar la catecolometiltransferasa. Entonces estos se estabilizan a la levodopa y se vuelve dopamina y actúa. Si queremos liberar más dopamina, usamos la mantadina, ¿sí? Y si queremos usar un agonista, ya no nos queda dopamina, digamos, que tenemos un agonista, usamos la bromocriptina, el pergolide, ¿no? Y lo acompañamos todo, lo que vayamos a usar, lo que veamos que le va mejor a nuestro paciente, lo que tengamos a la mano, ¿no? Lo vamos a combinar con un agonista, como es la bromocriptina, el pergolide, y un anticolinérico para evitar los efectos colaterales de la acetilcolina, el triexifenidel o la benzatropina, ¿ya? Entonces, básicamente, eso es el tratamiento de la, del Parkinson, jóvenes. Ese es el tratamiento del Parkinson, básicamente. O sea, evitar, lo que nosotros es, queremos conseguir es que la sustancia negra, con sus pocos receptores dopa 2, sea estimulada por nuestra dopamina. Y para que llegue nuestra dopamina, ya les he descrito más o menos qué drogas podemos utilizar. Ahora, no vas a usar todas, ¿no? Puedes usar levodopa con carbidopa o con tolcapone, ¿no? O puedes usar poca levodopa con carbidopa o tolcapone
y con una bromocriptina, y siempre con un anticolinérgico, siempre con un anticolinérgico, ¿no? Y así vas combinando tus drogas lo más adecuado para tu paciente y lo que puedas tener en tu realidad, ¿no? Listo, jóvenes. Espero su comunicación para lo de las prácticas.